compañeros del grupo 6M12 y profesor de Física 4. Soy la alumna Hernández Gálvez Dafne Sherzada del grupo antes ya mencionado 6M12 del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 8 Narciso Basols García del Instituto Politécnico Nacional. Bueno, yo voy a impartir dos temas muy interesantes y muy importantes sobre la física moderna, los cuales son la relatividad galileana y newtoniana y el experimento Michelson-Morley. Estos dos temas yo los voy a impartir y se los voy a explicar con claridad para que cada uno de nosotros podamos entender esto y entender la importancia que tienen estos temas hasta la actualidad. Bueno, yo voy a impartir en primer lugar el tema de la relatividad galileana y newtoniana para después así seguir con el experimento Michelson-Morley. Bueno, para darles una introducción a la relatividad galileana y newtoniana, les voy a explicar este dato muy interesante. Es que uno de los más grandes científicos del siglo XX, Albert Einstein, se basó mucho en estas teorías antes ya descubiertas por Galileo y Newton para poder realizar lo que actualmente se le conoce como la teoría general de la relatividad. Pues a base de esto, la teoría de la relatividad dice que trata de observar los acontecimientos, en particular en la forma en que los objetos y eventos se observan desde un marco de referencia. Hay que tener en consideración mucho el marco de referencia, porque el marco de referencia es lo más importante para entender la relatividad, tanto galileana, newtoniana y la relatividad general. Bueno, entonces, Albert Einstein se basó en un marco de referencia igual que lo hizo Galileo y Isaac Newton en aquellos tiempos. Yo les voy a tratar y profundizar todo este tema para que después, si están interesados en ver la teoría de la relatividad general, puedan entender cómo es que se basó en esto Albert Einstein. Bueno, hace mucho tiempo Isaac Newton y Galileo Galilei descubrieron una teoría especial de la relatividad, que esta trata con acontecimientos, como ya les había dicho, que se observan y miden en marcos de referencia inerciales. Como les dije desde el principio, hay que tener mucho en consideración el marco de referencia. Bueno, yo les voy a explicar la diferencia entre un marco de referencia y un marco inercial, porque así es como nosotros podemos dividir a los objetos que nosotros estamos observando para que realicen diversos fenómenos. Estos se dividen de esta manera. El marco de referencia es aquel objeto que se utiliza más que nada para poder obtener o realizar y sacar conclusiones de observaciones que tengamos hacia experimentos, hacia teorías o hacia leyes. Pues un marco de referencia es el que nos sirve para poder demostrar y dar conclusión a lo que nosotros estemos investigando. Y un marco inercial de la misma forma, pero en este lo que implanta mucho y la diferencia que hay es que en un marco inercial siempre tiene que haber que sus fenómenos ocurran de la manera que estén postulados en las leyes de Newton. De no ser así, pues se consideraría más como un marco de referencia. Ahora les voy a explicar qué es un marco de referencia inercial en la relatividad galileana y newtoniana, como lo dijeron Isaac Newton y Galileo. Estos son donde se hace válida la primera ley de Newton. Si un objeto no experimenta una fuerza neta, permanece en reposo o continúa en movimiento con rapidez constante en línea recta. ¿Qué les quiero decir con esto? Supongamos, yo tengo aquí un objeto. Este objeto está en reposo. Este objeto no está presentando ninguna fuerza más que la fuerza de gravedad. Pero de ahí en adelante no hay una fuerza que pueda alterar su movimiento. Y después, si yo aplico una fuerza sobre este objeto que lo mueva, que cause que su movimiento ya cambie de posición, es cuando ya se está aplicando una fuerza para que éste pueda cambiar su posición y ya no esté en reposo, como se explica. Hay que tomar mucho en consideración esto. Yo les voy a hablar ahora de un punto muy importante, que es la Tierra. ¿Por qué ustedes dirán la Tierra? Porque la Tierra es uno de los marcos de referencia más grandes y que más se toma para poder experimentar y dar a entender muchas leyes. Esto, en este caso, en la relatividad galileana y newtoniana, la Tierra es más considerada como un marco de referencia, más no un marco inercial, puesto que este siempre está girando. Está suficientemente cerca de poder considerarse un marco inercial, de manera que para la mayoría de los propósitos se lo puede considerar más como un marco de referencia, como ya les mencioné anteriormente. Y los marcos de referencia que están en rotación son aquellos marcos no inerciales. Esto yo no los voy a tratar, pues estos se tratan más en la teoría general de la relatividad de Einstein, y de esto se hablará en otro video.
Por ahora yo les hablaré de los marcos de referencia inerciales y cómo es que estos funcionan para poder nosotros darnos cuenta de lo que está pasando y cómo es que altera esto la fuerza, la masa y la aceleración de muchas de nuestras actividades. Bueno, les voy a explicar lo siguiente. Un marco de referencia que se mueve con velocidad constante con respecto a un marco inercial también es en sí mismo un marco inercial. ¿Por qué? Pues en él también se sostienen las leyes de Newton. Y pues con esto, nosotros al experimentar y tener un marco de referencia con un marco inercial, ambos pueden experimentar las leyes de Newton, que es muy importante tenerlo también, como les dije, en consideración para poder entender mucho este concepto y los ejemplos que les pondré más adelante. Como se dice que observamos o realizamos mediciones desde cierto marco de referencia, significa que estamos en reposo o en ese marco de referencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que al nosotros tener un marco de referencia como un punto, nosotros podemos decir, o al realizar mediciones sobre nosotros podemos entender y los demás van a entender que nosotros estaríamos en reposo o sobre ese marco de referencia. Bueno, y ahora les voy a platicar lo siguiente y les voy a explicar lo que sigue. Galileo y Newton en aquellos tiempos ellos estuvieron muy conscientes de lo que ahora se le conoce como el principio de la relatividad. Bueno, a ellos al estar conscientes de este principio de la relatividad hace muchos años, al aplicar la mecánica se dieron cuenta de algo muy importante, en el cual ellos pudieron expresar y postular que las leyes básicas de la física son las mismas en cualquier marco de referencia. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, cuando nosotros vamos en un avión o en un tren o en un barco, en estos al estar en una velocidad constante, lo que pasa es que ellos están de la misma forma como lo hacen dentro de la Tierra. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Cuando nosotros vamos en un barco o en un tren o en un avión y nosotros estamos jugando billar o tomando un tazón de sopa o escribiendo y de la nada se nos cae nuestro lápiz o estamos leyendo de igual manera se cae nuestro libro, ¿qué es lo que podemos observar? Que de manera que el avión y el tren o cualquier marco de referencia se mueven de una manera a una velocidad constante, nosotros podemos percatar que los objetos se mueven de tal manera como cuando lo hacen cuando nosotros estamos en reposo sobre la Tierra. Para eso, ¿qué es lo que les voy a mostrar? Bueno, yo haré un pequeño experimento y una representación para que ustedes puedan entender esto. Que nosotros al estar sobre un marco de referencia en una velocidad constante, lo que pasa dentro de ese marco de referencia puede ser lo mismo como cuando nosotros estamos en reposo sobre la Tierra. Bueno, ahora les voy a explicar mi experimento y los objetos que voy a utilizar para poder realizarlo. Yo utilizaré una patineta electrónica que ésta se desplaza y se mueve de la manera en que yo me pueda mover con mi cuerpo, ya sea que yo me incline a la derecha, esta se puede ir a la misma dirección y así. Y utilizaré una pelota. Este objeto, mi marco de referencia serán dos, lo que es la tierra y la patineta. Y mi marco inercial sería la pelota. Esta la estaré botando mientras yo esté en movimiento con la patineta, para poder yo demostrarles cómo es que, lo que les expliqué anteriormente, cómo es que a nosotros al estar en un marco de referencia con una velocidad constante, los sucesos que puedan pasar dentro de él, como les dije, tirar un lápiz, tirar un libro, pasarían como si nosotros estuviéramos en reposo, estaríamos como si nosotros estuviéramos en la tierra, estuviéramos en nuestras casas o en algún lugar, en la oficina, lo que ustedes quieran. ¿Qué es lo que voy a hacer? Y les voy a explicar. La pelota va a caer en línea recta, hacia abajo, con respecto a la patineta, y golpeará el suelo, directamente abajo del punto de liberación. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que la pelota, al yo botarla, y al estarla botando, se verá como ésta caerá en línea recta sobre el suelo, y que de esta manera, ésta caerá directamente al punto de liberación de la patineta. Como podemos observar, la trayectoria real que sigue la pelota es diferente según se vea desde distintos marcos de referencia. La misma ley de gravedad y las mismas leyes de movimiento se aplican en ambos marcos de referencia. Y pues podemos observar también que la aceleración de la pelota es la misma en ambos marcos de referencia, como les mencioné anteriormente. Mis marcos de referencia son la patineta y la tierra. ¿Qué quiero decir con esto? Esto es tal como los objetos caen en la Tierra, en línea recta. Y por lo tanto, el experimento de la patineta con la pelota
podrá tener una concordancia con lo que quiero explicar sobre la relatividad galileana y newtoniana. Posteriormente, la relatividad galileana y newtoniana tienen diversas suposiciones que no han sido verificables, pero que sin embargo tienen sentido respecto a las experiencias que realizamos en la vida cotidiana. ¿Cómo es que quiero explicar esto? Bueno, tenemos el ejemplo que ya realicé anteriormente, que mis marcos de referencia fueron la patineta y la Tierra. Bueno, estos dos marcos de referencia tienen un problema, que las longitudes tal vez no son las mismas, y es lo que explica la relatividad galileana, que las longitudes de los sucesos que pasan en cualquier marco de referencia no son los mismos, la longitud sí cambia, pero el tiempo en el que transcurren los sucesos siempre son los mismos en ambos marcos de referencia. Cambian su medición respecto a un marco de referencia. En las masas y todas las fuerzas se le puede considerar que éstas se imponen e intervienen respecto a un cambio en cualquier marco de referencia que se le pueda poner. Y sin embargo, la posición de un objeto es diferente respecto a los distintos marcos de referencia, y de igual manera su velocidad suele ser diferente. Bueno, y respecto a lo que ya mencioné anteriormente, les voy a dar un ejemplo. Nosotros tenemos un sujeto. Este sujeto se mueve en el interior del autobús a 2 metros sobre segundo hacia adelante, y el autobús se mueve a 10 metros sobre segundo con respecto a la Tierra. ¿Qué es lo que quiero decir? Nuestro marco de referencia es el autobús, y nuestro sujeto dentro de él se está desplazando. Entonces lo que yo quiero decir es que la aceleración de este no cambia, puesto que el sujeto se estaría moviendo con 12 metros sobre segundo con respecto a la Tierra. Entonces, la ley de la relatividad galileana y newtoniana dice que la velocidad y los intervalos de tiempo no cambian respecto a cualquier marco de referencia que nosotros tengamos. En este caso es el autobús y la Tierra. Entonces, lo que yo les voy a explicar es que el sujeto se puede mover de 0 a 2 metros sobre segundo en un lapso de 10 segundos. Y el autobús se mueve con respecto de 10 metros sobre segundo a 12 metros sobre segundo. Lo que nosotros vamos a hacer es realizar la resta de 12 metros sobre segundo y 10 metros sobre segundo, para que así nos dé la aceleración del individuo. Entonces nosotros al restar 12 metros sobre segundo menos los 6 metros sobre segundo que experimenta el autobús con respecto a la Tierra, nos va a dar un valor de 2. Y nosotros al multiplicarlo con el lapso de tiempo, que son los 10 segundos o 1.0 segundos, nos va a dar un valor en la aceleración de 2 metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, y entonces respecto al ejemplo que ya les expliqué anteriormente, nosotros nos percatamos de que la aceleración termina igual, 2 metros sobre segundo al cuadrado, que es la velocidad que nuestro sujeto tenía al principio. Entonces, ¿de qué nos podemos percatar? De todo esto, nosotros podemos ver que la fuerza, la masa y la aceleración siguen siendo las mismas en cualquier marco de referencia que nosotros estemos utilizando, y que de alguna forma la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración, sigue siendo la misma y nunca cambió, y que los postulados y las leyes de la mecánica sirvieron de la misma manera y de igual forma en el marco de referencia que nosotros utilizamos, que nunca cambió al principio de la relatividad. Entonces, como conclusión, nosotros nos pudimos percatar en este tema de la relatividad galileana y newtoniana que es importante plantear todos estos puntos. Una, que los marcos de referencia inerciales son equivalentes para la descripción de fenómenos mecánicos. ¿Qué quiero decir con esto? Que ningún marco de referencia es mejor que otro. ¿Por qué? Bueno, les voy a poner un último ejemplo. Nosotros tenemos un automóvil en reposo sobre la Tierra. Muchos de nosotros diríamos, ¿cuál de los dos está en reposo? Unos dirían que el automóvil, otros dirían que tal vez el individuo que está dentro del automóvil. Entonces nosotros no estaríamos... Todavía no se han realizado experimentos para poder explicar realmente cuál marco de referencia es mejor que otro, porque también está la Tierra. Y la Tierra, pues muchos dicen, no, pues la Tierra está en movimiento. Ese es el marco de referencia que está en movimiento. Y realmente hay muchos postulados que aún todavía dudan de eso. Entonces, no hay un marco de referencia mejor que otro. Así que la relatividad galileana y newtoniana se puede definir y concluir en esta frase. Dos sistemas de referencia, en movimiento de traslación, en traslación rectilínea uniforme, son equivalentes al punto de vista mecánico. ¿Qué quiero decir con esto? Que los experimentos mecánicos realizados sobre los marcos de referencia son los mismos y que las leyes de la mecánica siguen siendo las mismas. Bueno, y así es como terminamos la explicación
de la relatividad galileana y newtoniana. Gracias por su atención y en el siguiente video les explicaré el experimento Michelson-Morley.